gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Agradecido, Señor, esta noche por permitirnos estar en este lugar, la cual es casa de Dios y puerta del cielo. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada hermano que ha venido a tu casa, Señor. Muchos de ellos cansados, agobiados del trabajo, Señor, con problemas. Pero aquí estamos, Señor, porque como buenos creyentes, si nos esforzamos de lunes a viernes, algunos sábados y algunos otros, Señor, hasta el domingo, si nos esforzamos por ir a jornadas laborales de 8 o 10 horas, ¿cuánto más no nos vamos a esforzar, Señor, por venir a tu casa, Señor, que nos lleva 1 hora y media estar acá? Te ruego, Señor, que les des fuerzas al cansado, que les des, Señor, sabiduría, que les des siempre ese amor por tu casa. Bendice la vida de cada servidor, Señor, que se dispone a hacer tu voluntad en este lugar y a servirte a ti, Señor. Oramos, Padre, para que en este tiempo puedas hablar por medio de tu palabra, la Biblia, y nos ayude, Señor, a tener amor por ella, Señor, por tu palabra, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra, Señor, y es lumbrera a nuestro camino. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos míos. Si usted se recordará, el miércoles pasado estuvimos hablando siempre de los acontecimientos que se suscitaron alrededor de la iglesia primitiva, ¿verdad? Ahora, estamos narrando la historia de el ministerio de el ministerio de Felipe en Samaria. Diga conmigo, el ministerio de Felipe en Samaria. Y al analizar, bueno, nosotros nos quedamos el miércoles pasado con un grupo de hermanos analizando el tema que estudiamos esa noche, que es el tema de cómo obró el Señor por medio del Felipe a través de la predicación de la palabra en Samaria. Y la plática que tuvimos fue como de 1 media hora. Y los 4 que estábamos concluimos en una sola cosa. Concluimos en el hecho, hermanos, del poder que tiene la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Pero por el oír, ¿el qué, hermanos? La palabra de Dios. Así dice, que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Y hablábamos con los hermanos que nos quedamos platicando alrededor de 30 minutos acerca del sermón, y hablábamos cómo la palabra de Dios es tan poderosa, hermano. Cómo la palabra de Dios, a medida que fue siendo expuesta por Felipe en esta zona de Samaria, a medida que él fue predicando y hablando de Jesucristo y hablando del Evangelio, comenzaron a suceder los milagros que ahí narran. Porque si usted lee conmigo el versículo 6, dice: y la gente unánime, ¿qué hacía, hermano? Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales. O sea que las señales que ahí se manifestaron, como las sanidades, la restauración de miembros del cuerpo y la liberación de personas endemoniadas, todas esas señales sucedieron a medida que Felipe predicaba la palabra de Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, la palabra de Dios es poderosa, hermano. Y realmente lo que el cristiano necesita como fundamento en su vida es conocer la palabra, amar la palabra y poner en práctica la palabra de Dios. Las emociones, hermanos, que puedan producir las alabanzas son temporales. Las emociones que pueden causar, hermanos, grandes plegarias, ¿verdad? O palabrerillos, eso son emociones momentáneas.
Yo conocí una muchacha que le gustaba andar en esos eventos, ¿verdad? Donde vienen artistas, donde vienen predicadores internacionales y vienen predicadoras, ¿verdad? Sobre todo aquellas predicadoras que les gusta dar palabras positivas, ¿verdad? Y levántese, y usted es una guerrera, y usted es una leona de Dios, usted es imparable, y usted va a conquistar el mundo. Y así es esta muchacha. Le gusta todas esas cosas, pero eso le gusta mientras está en ese momento bonito, ¿verdad? Donde hay declaraciones, donde hay afirmaciones, donde hay, hermanos, oraciones bonitas, pero ya después yo no veo que vaya a la iglesia. Y mientras está pasando por ese momento, hermano, porque uno en todo se fija. ¿Quién es igual que yo, hermano? Uno en todo se fija. Entonces, cuando no anda en eso, cuando no hay conciertos, cuando no hay conferencias, cuando no hay cruzadas, esta muchachita anda bien cruzada, publicando cosas incorrectas, subiendo vulgaridades, bailando en el Facebook, ¿sí? Ahora, no es de aquí, porque las hermanitas de aquí solo cosas santas publican. Amén, siervas. Ok. Entonces, yo digo, ¿verdad? Eso es lo que causa esos falsos avivamientos. Eso es lo que causa las cuestiones emocionales. Pero la palabra de Dios no causa eso, hermano. Dice Hebreos que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Y dice que llega a los lugares donde no llega nada ni nadie. Dice que penetra el alma. Llega y sobrepasa los tuétanos, ¿verdad? Y la palabra de Dios llega y transforma y cambia vidas. Por lo tanto, si usted quiere que le vaya bien en su vida, si usted quiere ser un cristiano de éxito, como le dijo el Señor a Josué, vas a meditar en ella de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Y viene, ¿verdad?, la afirmación del Señor: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y no son las emociones, no son las profecías que alguien le puede traer, la imposición de mano, la danza, el hablar en lenguas. No, hermano. Lo que va a producir la bendición de Dios en nuestra vida va a ser que nosotros amemos su palabra, obedezcamos su palabra, hermanos, y seamos fieles a la bendita y sagrada palabra de Dios. Porque vea, el 6 dice, hermanos, que la gente estaba unánime, escuchando atentamente la palabra que Felipe predicaba, las cosas que decía. Y a medida que la exposición de la palabra de parte de Felipe venía a la gente, dice que comenzaron a manifestarse, ¿qué, hermano? La palabra que aparece casi al final del versículo 6. ¿Qué comenzaron a verse? Manifestaciones. Y estas manifestaciones el escritor Lucas le llama señales. Diga conmigo, señales. A ver, ¿son ustedes? Señales. Pero fue a medida que la palabra de Dios fue siendo recibida, a medida que la palabra de Dios iba siendo expuesta, aquellas grandes señales y maravillas iban sucediendo, hermano. Tanto así, hermanos, dice el versículo 7, que muchos que tenían espíritus inmundos, que escucharon la palabra, diga conmigo, la palabra, muchos de los que escucharon, hermanos, ¿el qué? La palabra, que estaban poseídos por fuerzas demoníacas. ¿Qué pasaba con ellos? Espíritus inmundos salían. ¿Qué más? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos. ¿Y cómo salían estos demonios? De aquellos que escuchaban la palabra, que prestaban atención a la palabra. Dice que salían dando grandes voces. Y no solamente eso causó la palabra. Mira qué más causó la palabra. Dice que esa palabra que fue predicado liberó personas endemoniadas y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y esto no fue producto, hermanos, de otra cosa, sino de escuchar
de prestar atención y de recibir la bendita y sagrada palabra de Dios, hermano. O sea, en otras palabras, usted no está esperando señales, manifestaciones grandes en su vida, ni en mi vida. Yo debo de esperar que hayan señales, sanidades, liberaciones como las que hubieron en la predicación de Felipe, si yo no, hermanos, me enamoro, si yo no obedezco, si yo no leo la palabra de Dios. Entonces, el secreto de la bendición, de la liberación en este caso, de la expulsión de demonios, de sanidades, ¿dónde estaba el secreto? El secreto estaba en recibir, escuchar, prestar atención a la palabra de Dios. Dígale que está la par suya, tu milagro, dígaselo por favor, tu milagro, dígale, depende de que obedezcas la palabra. Y usted puede estar aquí y servir y pasar años aquí, hermano, pero si usted no ama la palabra, si la palabra de Dios no causa en usted el efecto que debe causar, usted va a hacer 1000 ayunos, se va a meter a todos los ministerios, pero va a tener un problema. El no obedecer y amar la palabra de Dios no le va a abrir las puertas que usted quiere que Dios le abra, hermano. Hoy me escribieron, me llamaron de la iglesia central. El sábado hubo una reunión, todo cambiaron, todito cambiaron. Yo le pregunté al pastor, mire pastor, ¿qué pasó el sábado? No, me dijo, el pastor Junior cambió todo. Todo lo que se había programado, él lo cambió todo. Y en la plática me preguntó 3 cosas. Lo primero, mira, me dijo, ¿cuánto se ha gastado? ¿Cuánto se ha invertido de dinero, me dijo, en la iglesia antes que tú llegaras? Si yo no sé cuánto se invirtió, ¿verdad? Uno escucha cifras, ¿verdad? Yo una ocasión que hablé con el pastor Reinaldo me decía de que solo en la propiedad se habían gastado más de $100,000, $80,000, un poquito más. Y me dio algunos datos de lo que se había gastado en el templo, mucha plata, hermano. Y después me preguntó, vaya, y en los 2 años que vos tenés de estar ahí, me dijo, ¿cuánto te ha dado la iglesia central? Me dijo, $4,900. No, $4,200. Porque en la primera ocasión nos dieron 1,200 para pagar los impuestos que habían quedado sin pagar en el tiempo que yo no estuve. $1,200. Después nos dieron $700 para abonar un poco al proyecto del cielo falso. Un proyecto que costó $3,000, poquito más, ellos nos dieron 700. Y con el agua de los 3,000 y fracción, ellos nos dieron 2,000. Yo le digo, 4,200, pastor. ¿Y cuánto has invertido vos, man, en los 2 años que tenés de estar ahí? Man? Y en ese momento yo comencé a hacer cuenta. El escenario costó 4,000, el piso costó 6,000, la pintura 1,200, el cielo tanto, las aulas tanto, el piso tanto, los baños tanto, las conexiones de agua tanto, y comencé a sacar datos, hermano. Y les soy sincero, no le di un aproximado. Ahora, si comparamos entre lo que hemos invertido nosotros como iglesia y en lo que ellos nos han apoyado, pues hay una grandísima diferencia. Estamos hablando que solo nosotros como iglesia local hemos invertido más de $22,000 para que usted vea la iglesia como está hoy, en cuanto a lo físico, ¿verdad? Y no estoy denigrando ni hablando de nadie, porque hay gente, ¿verdad?, que tiene aquí, pero no han venido, mejor ni hablo de eso, mejor no digo porque no han venido. Y el punto es que analizando, ¿verdad?, todo el dinero que se ha invertido, todo lo que se ha hecho, la gente que un día estuvo acá y ya no vino y vuelve, nos dice, mire pastor, qué bonita está la iglesia. Retomando eso, hermanos, analizando de dónde es que ha salido tanto, porque Dios ha sido bueno. Me acordé de algo que me dijo el pastor Ángel Pérez, y es una gran verdad. Y me dice él, mira pastor, me dice, aquí tú no necesitas que alguien te condecore por lo que estás haciendo. Aquí no necesitas que alguien te aplauda por lo que estás haciendo. De hecho, esta iglesia va a crecer más porque los pastores que estamos acá, ese es el proyecto, la fe que tenemos, y por eso vamos a trabajar. Y me dice el pastor, aquí lo único que necesitamos
para que Dios pueda seguir obrando, así como ha obrado todo este tiempo, es que en este lugar no se deje de predicar la palabra de Dios. Porque el secreto de la victoria de todo creyente está en honrar y obedecer la santa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Dale un fuerte aplauso al Señor. Es para Él, hermano. Entonces vemos acá las señales, hermano. Vemos cómo los paralíticos, los cojos, los endemoniados. Pero yo le hago una pregunta esta noche y es el tema que vamos a tocar. Y es el hecho, hermanos, de lo que la palabra de Dios causó en ellos. Porque mire, esta gente, es que lo podemos repetir 1000 veces y sigue siendo impresionante, hermano. Aquellos que conocen de la historia de Israel, desde la división del reino. Si usted está aquí y usted es de los que conocen así a profundidad cómo se suscitó la división del reino de Israel con la muerte de Salomón, si usted conoce a cabalidad el conflicto que hubo, hermanos, en aquel momento cuando el reino se dividió en dos, donde las tribus, 10 tribus corren hacia el norte y las otras 2 hacia el sur. Si usted conoce la historia de cómo se llegó, hermanos, a crear esa división entre aquellas 10 tribus que corrieron hacia el norte y las 2 que corrieron hacia el sur o quedaron en el sur. Si usted conoce la historia de cómo vinieron los asirios, hermanos, a conquistar el reino del norte, y aquellas 10 tribus compuestas solamente por judíos se corrompieron, ya no siendo, hermanos, aquellas 10 tribus una comunidad de judíos separados, sino que ahora es una comunidad conquistada y corrompida. Porque esas 10 tribus que eran de judíos, hermano, después de ser conquistada, ahora hay una mezcolanza. Los asirios se mezclan con ellos. Y la pureza del pueblo de Dios del reino del norte desapareció. Y es de esa alianza, de esa conquista y esa mezcolanza que hubo entre paganos, hijos de Dios, que resultaron los samaritanos. Y si usted conoce la historia de cómo, hermanos, una vez instituidos los samaritanos, el odio, hermanos, el rencor, el hecho de cómo se aborrecían entre judíos y samaritanos, hermano. Supongamos que usted tiene un enemigo, hermano, porque yo sé que usted no tiene enemigos. Usted ama a todo el mundo, amén, hermano. Y usted perdona, y usted, si a alguien le hace daño, usted lo pone en las manos de Dios. Pero supongamos que usted tuviera un enemigo. Bueno, cuando usted era mundano tenía enemigos, amén, hermano. Hoy ya no. Hoy a todo el mundo ama. Pero supongamos que usted tiene un enemigo. Hermano, esas personas que quizás le han causado daño a usted, un familiar, un amigo, esas personas que marcaron su vida para mal, yo le pregunto, ¿usted las pudiera ver, hermano? Ni en pintura. Hoy sí, usted es creyente y usted lo ve y lo abraza. No oí el amén. Pero cuando usted no era creyente, usted lo veía y usted deseaba tener un cuchillo en la mano, ¿verdad? Deseaba vengarse. Es más, hasta aprendió a usar armas para ver si algún día lo encontraba para volarle los sesos, ¿verdad? Pero eso no, eso antes. Hoy Dios guarde. Hoy lo quiere ver para regalarle dinero, ¿ven? Y usted, hermanos, ¿qué sentía en contra de esa persona? No podía verla. Se fue del lugar donde vivía usted para ya no volverla a ver. Cuando le comentan, mira, y fulano, ni me hables de ese hombre porque lo odio. Pero eso era antes. Así era el odio entre judíos y samaritanos. Esos no se podían ni ver. El judío veía al samaritano como ver un perro, hermano, así. Y créame que el concepto que nosotros tenemos de los perros ahora es bonito, hermano. Pero realmente el concepto que se tenía culturalmente de los perros, hermano, no era
No tiene nada que ver con lo que hoy pensamos nosotros o vemos a los animales. Tanto así que cuando Jesús ve a la mujer samaritana y se le acerca a ella cuando ella sacaba agua del pozo y Jesús le pide de beber, ¿cuál fue la reacción inmediata de aquella mujer? Estoy con los que leen la Biblia. ¿Cuál fue la reacción inmediata de ella? Cuando le dice, dame de beber. ¿Qué le dice? ¿Cómo siendo judío me diriges la bola? O sea, imagínense que hasta se reconocían entre ellos quién era judío y quién era samaritano. Ese rencor que había entre ellos era a tal punto que una de las parábolas de Jesucristo para hablar del amor, del perdón, tuvo que utilizar, hermanos, ¿a quién? A un samaritano. Y para hablar del amor, del perdón, de la misericordia, tuvo que agarrar a un samaritano porque ellos iban a entender rápidamente esa comparación entre los tres religiosos y aquel hombre samaritano. O sea, póngale coco, hermano. Había un odio tremendo, una diferencia tremenda. Así como ahora, ¿verdad? En países europeos existe el racismo. Jugadores de fútbol por ser negros les tiran bananas a los estadios. Yo por eso no voy allá. Me van a tirar un par de guineos, ¿verdad? Me voy a venir llorando. Usted no, porque usted es chelito y ojos arcos. Algo similar. Pero como él no iba a hablar cosas de él, Felipe no iba a inventar cosas de él. ¿De qué iba a hablar Felipe? Me gustaría que lo dijeran fuerte. ¿De qué iba a hablar Felipe? De la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios causó, hermanos, es que ahí en ese momento, mientras Felipe predica, en lugar de que Felipe fuera rechazado, ¿por quiénes? Por los samaritanos. En lugar de que Felipe fuera, hermanos, expulsado de aquella comunidad de samaritanos, en lugar de que Felipe fuera rechazado, apedreado o se burlaran de él, hermanos, aquel grupo de samaritanos, sabiendo que les estaba predicando un judío, un enemigo, hermanos, ellos estuvieron atentos a la bendita palabra de... ¿Pero por qué? Porque estos son los efectos que causa la palabra de Dios. La palabra de Dios trae libertad, la palabra de Dios trae paz, la palabra de Dios trae amor. ¿O va a negar, hermanos, usted de que lo que usted lo transformó fue la palabra de Dios? ¿Qué lo transformó usted, hermano? La alabanza lo transformó. Orellana cantando, Roberto Orellana, no el hermano Orellana. Roberto Orellana cantando Jesús, mi eterno amor, ¿eso lo transformó a usted? Una buena chillada en un templo profético, hermano, una imposición de manos, profecías o lengua, ¿lo transformaron a usted? No, hermano. Lo que causa ese avivamiento, ese deseo de servir, de hacer las cosas bien, de no odiar, sino que amar, es la palabra de Dios. Y el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cristo es la verdad, Cristo es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra era Dios. Ahora, si podemos ver acá, hermanos, y aquí vamos al primer punto. Si usted nota, lo que la palabra de Dios causó entre ellos, hermanos, fue arrepentimiento, fue amor, fue gozo. Eso causó la palabra entre ellos. Trajo milagros, trajo prodigios. Mira el versículo 8 como dice. Entre algunas cosas que causó la palabra de Dios en la vida de ellos. Alguien que lo lea fuerte, por favor. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Y qué causó? ¿Qué es lo que causó el gozo, hermano? Las sanidades. Que los endemoniados fueran liberados. No, hermano. Lo que provocó ese gozo fue la palabra de Dios. Ahora, si en la vida de estos samaritanos la palabra de Dios causó gozo, la palabra de Dios causó un deseo de prestar atención, si entre estos samaritanos la palabra de Dios causó que hubiera manifestaciones maravillosas entre ellos, aquí va la pregunta para usted y para mí.
¿Qué es lo que la palabra de Dios está causando en tu vida, hermano? Pastor, si yo sigo siendo la misma, yo soy así, así seré y nunca cambiaré. Entonces, hermano, te puedo decir lo que el Señor le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Ahora, veamos algunas cosas, hermanos, aparte de lo que hemos leído, algunas cosas que debe causar la palabra de Dios en nuestra vida, en la vida del verdadero creyente. En primer lugar, lo que la palabra de Dios debe causar en la vida del verdadero creyente es un profundo deseo de arrepentimiento. Si la palabra de Dios no está causando en usted y en mí arrepentimiento, hermanos, díganlo, hermano. Gracias. Es que no lo dije yo, lo dijo él. La palabra de Dios en la vida del verdadero creyente lo que debe causar es un profundo deseo de arrepentimiento. Si usted escucha un sermón y sale de aquí con el mismo pensamiento con el cual entró, usted, dígalo, hermano Chito, si usted tiene años de venir a la iglesia o de ser evangélico y la palabra de Dios no ha causado en usted un verdadero arrepentimiento, hasta en inglés está hablando ya, hermano. Mejor no le sigo preguntando, va a comenzar a hablar en lengua. Lucas capítulo 11, versículo 32. Lo que la palabra de Dios debe causar, ese es el título del sermón. Lo que la palabra de Dios debe causar en la vida de un verdadero creyente. Ya vimos lo que causó entre los samaritanos: gozo, deseo de conocer más del Señor, porque estaban atentos, unánimes. Pero también podemos decir que lo que la palabra de Dios debe causar en la vida de un verdadero creyente, en primer lugar, es un profundo deseo de arrepentimiento. A medida que escuchamos sermones, a medida que leemos la palabra de Dios, a medida que vamos conociendo más de Él, el deseo en nuestra vida de querer abandonar lo malo debe ir aumentando cada día más. Dice el versículo 32 del capítulo 11 del Evangelio según Lucas: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué, hermano? Oiga esto: porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús está haciendo una comparación entre lo que causó la predicación de la palabra a los habitantes de Nínive y lo que estaba causando en la vida del pueblo de Dios la predicación de la palabra a través del verbo divino, a través de la boca del mismo Dios. Y en esta comparación Jesús dice: aquellos que escucharon la predicación en Nínive, cuando oyeron a Jonás decir: arrepiéntanse porque en tantos días Nínive será destruida, porque Jonás llevó el evangelio a Nínive, llevó las buenas nuevas, porque el centro de las buenas nuevas de Cristo se llama arrepentimiento, hermano. Entonces, cuando Jonás llega a Nínive y lleva las buenas noticias, lleva las buenas nuevas, lleva el evangelio, ¿qué hizo la gente de Nínive al escuchar la predicación? Unos dos contestan. A ver, leámoslo. Los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio con esta generación y la van a condenar. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque cuando los de Nínive escucharon la predicación de Jonás, ¿qué hicieron? Todos juntos, ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Pero aquellos que estaban escuchando
la predicación en boca del mismo Dios, aquellos que escucharon la predicación en boca del Señor de los ejércitos, ¿qué hicieron, hermanos? No se arrepintieron. Entonces el Señor dice, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí delante de ustedes está alguien mayor que Jonás. Pero ustedes, aunque están escuchando la predicación en boca de alguien que es mayor que Jonás, ustedes no se arrepienten. Entonces ordenemos el pensamiento. ¿Qué es lo que debe causar, hermanos, la predicación de la palabra de Dios en la vida del creyente? ¿Qué es lo que debe causar, hermanos, en la vida del verdadero creyente la palabra de Dios? Dígalo fuerte, ¿qué debe causar? Arrepentimiento. Y aunque los de Nínive, hermanos, al final fueron destruidos, pero su arrepentimiento, aunque fue temporal, pero el escuchar la palabra, oiga bien, cuando Jonás dijo, en tanto tiempo va a ser destruida Nínive, ¿qué hizo, hermanos, la máxima autoridad de Nínive? Al escuchar el mensaje de la palabra. Porque la palabra de Jonás no venía de boca de hombre, la palabra de Jonás venía de la boca de Dios. Amén, hermano. Pero ¿qué hizo aquel máximo líder de Nínive al escuchar la palabra de Dios? ¿Qué hizo? Se arrepintió y puso a ayunar, hermanos, hasta las lagartijas puso a ayunar, a todos los animales. Y eso es lo que debe causar, hermanos, la palabra en nuestra vida. Porque si usted está escuchando la palabra, si usted está leyendo la palabra, y peor todavía, si usted es de los que enseña la palabra, pero no se arrepiente, ahora sí, hermano Chito, por gusto. Y eso es lo que causó, hermano, no sé si me están entendiendo, pero la predicación de Felipe en Samaria, eso causó, hermano. Tanto así que uno de los más pícaros de los que habían en Samaria, que era uno que practicaba la magia, y no el concepto de magia como los que visitaron a Jesús, no, porque esos están bajo el concepto de sabios, ¿verdad? Pero estos no, era la representación de Satanás en Samaria, hermano. Tanto así que a este hombre lo consideraban como a ver lo que he leído, lo consideraban como Dios. Así le dice, vos sos Dios, le digo. Dios está hablando por medio de tu boca. Pero, hermanos, la palabra de Dios llegó a él y él también creyó, hermano. Aunque no fue genuino su arrepentimiento, pero también creyó a este evangelio. Entonces, podemos terminar acá y irnos, hermano. Pero es necesario que usted entienda, y es necesario, hermano, que yo tengo que entender que el conocimiento de la palabra, la predicación de la palabra, debe causar en mí, si verdaderamente soy creyente, un deseo de arrepentirme. Hay gente que no se siente mal siendo soberbia y ya está en iglesia. Hay gente que no se siente mal dañando a otros y están en la iglesia. ¿Y sabe cuál es el problema de esas personas que no han venido hoy? Es que la palabra de Dios no está causando en ellos lo que tiene que causar. Por lo tanto, no pueden decir que son verdaderos creyentes. Si usted sale de este lugar esta noche y no se lleva un compromiso de ser más calmada, porque es muy así deschavetada, hermana, muy enojada, anda tirando las cosas, anda gritándole a medio mundo, o usted como señorita es muy soberbia y cree que porque está joven usted puede ser así, y escucha la palabra y sale de aquí y no hay un deseo en su corazón de cambiar, entonces, hermano, hoy sí podemos decirlo todos juntos, por gusto, hermano. Entonces la palabra de Dios tiene que causar en nosotros un deseo o un profundo deseo de arrepentirnos. Leamos un texto más, capítulo 19, versículos del 1 al 10 de Lucas. Ya vimos, ¿verdad?, que en Nínive la predicación de la palabra causó arrepentimiento. Dice
Lucas 19, del 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Siga. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: aquí, Señor, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y en el 10 todos juntos: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, la palabra de Dios llegó a casa de Zaqueo, hermano. ¿Sí entienden lo que digo, hermano? La palabra de Dios llegó a la casa de Zaqueo. Acordémonos que la Biblia en su narrativa no es exhaustiva. O sea que en la Biblia no está, hermanos, narrados los acontecimientos al pie de la letra, sino que el Señor inspiró a sus siervos para que narraran lo que Él quiere que nosotros sepamos. ¿Sí, amén, hermano? Pero obviamente Jesús no es que entró a la casa de Zaqueo y cuando Él entró se sentó y comenzó a comerse unos pancitos y unos pescaditos asados, y mientras tomaban lo que Zaqueo les había servido, Zaqueo se paró y dijo: he aquí. No, hermano, si no fue así. Ahí tuvo que haber pasado algo más. ¿Y sabe lo que le pasó? Que Zaqueo escuchó el evangelio de Cristo, hermano. Que a Zaqueo se le presentó la palabra de Dios, al igual que aquel etíope eunuco del capítulo 8, versículos del 25 en adelante de Hechos, donde siempre Felipe es traspuesto por el Espíritu Santo a una zona siempre de Jerusalén, que conduce a otra ciudad de Israel. Y dice que mientras él caminaba, se encuentra un etíope eunuco, Felipe siendo traspuesto por el Espíritu Santo. Y dice que este etíope eunuco leía una porción del libro de Isaías. Y le dice el Espíritu a Felipe: acércate a ese carro. Y Felipe le pregunta al etíope: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope eunuco le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique de quién habla este hombre, de sí mismo o de algún otro? Y dicen los textos más adelante que comenzando desde esta palabra, comenzando desde lo que él iba leyendo, dice, hermanos, que Felipe le presentó el evangelio al etíope eunuco. ¿Cuánto hemos leído eso? Y los siguientes textos nos lanzan así, literalmente, o lo siguiente que cuentan los textos es que el etíope eunuco pide ser bautizado y Felipe bautiza al etíope eunuco. Entonces ahí no nos dice qué es lo que le habló Felipe, no dice que utilizó el Isaías para hablarle de las cuestiones proféticas, porque vuelvo al punto, no es exhaustiva la narrativa, pero algo sabemos: el etíope eunuco recibió la palabra y ese hombre ese día se arrepintió y le entregó su vida a Jesucristo, hermano. Entonces lo mismo con Zaqueo, hermano. No, quítese ese pensamiento de su mente de que le entra, comen y Zaqueo se para. No, hermano. Tuvo que haber interactuado Zaqueo con Cristo, y Cristo, como siempre lo hacía, le presentó el evangelio. Y aquel evangelio, que era el mismo que estaba ahí en persona, el evangelio de Cristo, ¿qué causó en este hombre, hermanos, que no era publicano? Porque muchas veces nosotros decimos: Zaqueo el publicano. No, hermanos, que el publicano era alguien que tenía la autoridad de Roma para cobrar impuestos.
Pero Zaqueo estaba por encima de un publicano porque él era jefe de los publicanos, hermano. No sé si me entienden. Y cuando aquel hombre es confrontado con la palabra y recibe la palabra que era Cristo, ese hombre se pone en pie y dice: yo me arrepiento de lo malo que he hecho y devuelvo lo que me he robado. Pero ¿qué causó en este hombre ese deseo de arrepentimiento, ese deseo de resarcir los daños que había causado? ¿Qué le causó eso o qué causó eso en este hombre? Lo que causó eso en este hombre fue la palabra que Cristo le había llevado, hermano. Entonces, hermano, yo me quedo con este punto y continuamos el otro miércoles. Y hablamos de otras cosas, de lo que debe causar la palabra de Dios en nuestra vida. Pero que quede guardado en nuestro corazón y en nuestra mente esta noche, hermanos míos, que si la palabra de Dios la estamos recibiendo en este lugar, en la radio, por medio de la lectura bíblica, por medio de otra iglesia y de otro pastor, no importa cuál sea, hermanos, la fuente que Dios esté utilizando para traerte la palabra a tu vida. Lo que quiero que esta noche te lleves en tu corazón es que debes de entender que si realmente has nacido de nuevo, esta palabra bendita, santa, pura, David dice que es más dulce que la miel, que es lámpara a nuestro camino, que es algo que nos va guiando por el camino correcto, que él dice que ama la palabra de Dios. Hermano, lo que tienes que entender es que esta palabra en tu vida tiene que causar todos los días un deseo de ser un hombre y una mujer diferente. ¿Y cómo se llama eso? Se llama arrepentimiento. Hermanos míos, pidámosle en oración a Dios esta noche que cada palabra que Él nos mande por medio de un predicador, por medio de nuestra lectura diaria, por medio de un amigo o un hermano, que cada palabra que Él mande en nuestra vida vaya causando cada día en nosotros un profundo deseo de arrepentimiento, de tal forma que luchemos todos los días de nuestra vida para parecernos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de quien somos discípulos y de quien nosotros queremos aprender y ser como Él. ¿Cuántos decimos amén a esa palabra, hermano? Fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra. Es un compromiso grande, Señor, el que tenemos para contigo. Qué alegría, hermanos, es leer y escudriñar esta historia bíblica de cómo el evangelio del Señor Jesucristo trajo tanto avivamiento a Samaria, trajo tanto gozo, tanta paz, tantos milagros, todo lo que la palabra de Dios causó en Samaria. Pidámosle a Dios, hermanos, que de la misma manera como la palabra de Dios trajo avivamiento a Samaria, que de la misma manera que la predicación de la palabra de Dios trajo arrepentimiento, cambios, así la palabra de Dios traiga a nuestra vida un deseo profundo de ser hombres y mujeres diferentes, jóvenes diferentes, personas que a medida que escuchamos y aprendemos de la palabra, nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser se va transformando hasta parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Pensar como Él, actuar como Él y vivir como Él vivió. Ahí sentadito, de manera individual, de manera personal, que nuestra oración esta noche sea: Señor, ayúdame a que tu palabra transforme mi vida. ¿Cuántos años tenés de estar escuchando sermones y tu vocabulario sigue siendo el mismo? ¿Cuántos años tenés de escuchar sermones y tu carácter explosivo sigue siendo el mismo? La palabra de Dios tiene que transformarnos, hermano. La palabra de Dios tiene que causar, si verdaderamente somos hijos de Dios, un deseo profundo de arrepentirnos cada día de aquellas cosas malas que hacemos. Démosle gracias a Dios porque tenemos su palabra en nuestras manos, la cual podemos leer, escudriñar cada día, y que ella sea el medio que el Señor utilice para transformar nuestra vida, la vida de nuestros hijos y la vida de todas las personas que nos rodean.
Alabamos al Señor esta noche y le decimos de la siguiente manera. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.